Say to yourself, dígase a usted mismo, my mind is alert mi mente está alerta and my spirit is ready to receive. y mi espíritu está listo para recibir. And I will not be offended. Y no voy a ofenderme. Now say it. I want your ears to hear it. Yo quiero que sus Say, I will oídos not be offended. lo oigan. No me voy a I ofender. will research the scriptures. Voy a escudriñar las escrituras. Now, this session I'm going to bring a word En esta sesión voy a traer una palabra that is actually very easy, que es realmente muy fácil, but it's very controversial. pero es muy You controversial. need mature people Necesitamos gente madura to listen to this word para escuchar esta or to palabra receive this word. o para recibir esta palabra. I really do not have intention in my heart to offend you, Realmente no tengo la intención en mi corazón de but ofenderlo, we have to get rid of inaccurate mindsets. pero necesitamos deshacernos de mentalidades imprecisas. Listen to this. Escuche esto. Anything that you construct that is outside of the mind of God Cualquier cosa que usted construya que está fuera de la mente de Dios is illegitimate. es ilegítimo. And much of what we build Mucho de lo que hemos edificado is not even in the Bible. no está ni siquiera en la Biblia It is legitimate. y es What ilegítimo. we are after is the purity and the truth of the Word of God. Y estamos detrás de la verdad y de la pureza de la palabra de Dios. We want the Word of God to speak to us. Queremos la palabra de Dios que nos So I hable. know some of you have been rooted in this thing, Yo sé que algunos de ustedes han sido arraigados en grew esto, up in this thing, crecieron en esto, like I did, como yo también, but I'll give you my experience of what changed my mind. pero quiero darles mi experiencia de lo que cambió mi mente, The ultimate thing that changed my mind. lo que finalmente cambió mi And I mente. think when you hear that, you will agree with me. Y pienso que cuando usted lo oiga va a estar de acuerdo Just be conmigo. open. Así que esté abierto, Keep the right heart, right attitude. mantenga el corazón correcto y la actitud correcta. Will you do that? ¿Lo va a hacer? You're not going to get upset with me. Usted no se va a enojar conmigo. You're not going to walk out and say, you know that Ben Klingons? Usted no va a ir caminando y dice, ¿sabes de I'm ese sure Ben he's the Klingons? devil. Estoy segura que es el diablo. Okay. Just remember Solo recuerde that ultimately I would have to stand in front of God que finalmente yo tendría que estar parado delante de Dios and have to have care and bear responsibility y voy a tener que llevar of responsabilidad how I built and constructed in the earth. de cómo he edificado y construido en la And tierra. I told you in the beginning, Y le dije al I principio only have one fear, que yo solo tengo un temor, and that is to misrepresent God. y ese temor es representarlo mal a Dios. Okay, just keep that in mind. Mantenga eso en mente I also solamente. told you the first day También le dije el primer that día God is only doing three things in the earth. que Dios está haciendo solo 3 cosas en la tierra: He's establishing His kingdom, estableciendo su He's reino, building His temple, edificando su templo and He's restoring the image of the Son. y restaurando la imagen del Hijo. Much of what we heard today and yesterday, Mucho de lo que escuchamos hoy y ayer the building of the temple, fue sobre la which edificación del is the templo, building of man que es la the edificación local del household hombre, of faith de la casa de fe, that fits into a city church que encaja en una iglesia ciudad, where we work together for the common good of the kingdom of God. en la cual trabajamos juntos para el bien común del reino de I want to Dios. speak to you on the first one. Así que quiero hablarle de la I want primera to speak to parte. you on the kingdom of God. Quiero hablarle del reino de Dios. I'm going to start with the scripture in Hebrews chapter 12 verse 28. Quiero comenzar con la escritura de Hebreos 12:28. Therefore, since we are receiving a kingdom which cannot be shaken. Por lo tanto, ya que estamos recibiendo un reino que no puede ser So, sacudido, what did we receive? ¿qué hemos You recibido? received something. Hemos recibido algo. Say, I received. Digan, yo he You recibido. received a kingdom. Usted ha recibido un reino And that kingdom cannot be y shaken. ese reino no puede ser So sacudido. it's an unshakable kingdom Es un reino que no puede ser that sacudido, was, that is, and that is to come. que era, que es y que vendrá. Now, Ahora, let me start with this first. déjeme comenzar con esto Before primero. anything was, Antes que, God is. antes que cualquier cosa fuera, Dios era. God is. Dios The es. definition of Perdón. God. La definición de Dios, See, I heard he was wrong. The definition of God la definición de Dios means this: significa esto: self-existing one. aquel que es It autoexistente, means self-sufficient one. aquel que es autosuficiente. Therefore, he needs nothing to exist. Así que él no necesita que nada exista. God is not a name.
Dios no es un nombre. Rather, it is describing a character or a nature. En realidad está describiendo un carácter o una naturaleza. Now, this totally independent God Este Dios totalmente independiente existed before anything was. existió desde que cualquier cosa era And he began his creative process y comenzó su proceso creativo, by first of all producing the entire invisible world. primero de todo por producir el completo mundo invisible, Which we also have come to know as the supra or above natural world. lo cual hemos llegado a conocerlo como la supra o mundo natural por encima, Which is the heaven lo cual es el cielo or the heavens. o los cielos. We'll come to that tomorrow. Vamos a llegar a eso mañana. Thus he became king of this domain called heaven. Por eso él se volvió rey de este dominio llamado el cielo, Or called the invisible kingdom of God. o llamado el reino invisible de Dios. This is or was the introduction of the concept of kingdom. Este es o fue la introducción del concepto de reino. So this concept of kingdom Este concepto de reino is critical. es crítico, It's essential. esencial, It's necessary. es necesario, It's imperative es imperativo in order to understand and appreciate and comprehend para poder comprender, entender y apreciar the purpose, el propósito, the intent, la intención, goal, la meta and the objective of God and mankind's relationship to Him. y el objetivo de Dios y la relación de la humanidad con Él. We will not fully understand our relationship with Him without understanding kingdom. No vamos a poder entender nuestra relación con Él sin entender reino. So we need to understand kingdom Necesitamos entender to reino understand our function in our relationship with God. para poder comprender nuestra función en nuestra relación con Dios. Amen. Amén. If you don't understand kingdom, Si usted no entiende you're reino, going to struggle with your relationship with God. va a luchar con su relación con Dios. That image that is restored, Esa imagen que fue that new restaurada, creation, esa nueva creación, that God kind of ese man tipo de Dios hombre, would not know how to operate in the earth no va a saber cómo operar en la if tierra he does not understand kingdom. si no entiende reino. That's why kingdom is first. Por eso reino es That's the primero. first thing. Es lo The second primero. thing is the corporate temple. Lo segundo es el And templo the third thing is corporativo the image of the Son. y lo tercero la imagen Now, del Hijo. we all know this. The Bible says God is love. Todos sabemos que la Biblia dice Dios es amor. 1 John chapter 4 verse 8 and verse 16. Primera Juan 4:8 y versículo también 16. He who does not love does not know God. Aquel que no ama no conoce For a Dios, God is love. porque Dios es amor. If you struggle to love, Si usted lucha con amar, it's an indication you have no knowledge of who God is. es una indicación de que no conoce Because quién God Dios is es, love. porque Dios es Let me amor. say this from the beginning. Déjenme decir esto desde el The principio. force of the kingdom, La fuerza del the reino, very thing that drives it, lo que lo impulsa is love. es el amor. So everything in this kingdom Así que todo en este reino functions because of love. funciona debido al amor. That's why you also see that this family of mine, Por eso usted también ve mi how familia, we love one another, cómo nos amamos unos a how we otros, celebrate one another, cómo nos celebramos unos a how many otros, people came and hugged Kuni after he ministered. cómo mucha gente vino y abrazó a Kuni después de We do that ministrar. with one another Lo hacemos unos con otros because we respect one another. porque nos respetamos We unos love a one otros, nos another. amamos We're unos a not in otros. competition with each No other. estamos en We competencia, celebrate one nos another. celebramos That unos is a the otros. kingdom come Ese es el reino que viene because we love one another. porque nos amamos. Now, Ahora, watch this. mire esto. One of the obvious qualities of love Una de las obvias cualidades del amor is that it has to give and share itself. es que tiene que darse y compartirse a sí mismo. What is the height of love between a man and a woman? ¿Cuál es, The height ¿Cuál es la altura del amor entre un hombre y una mujer? is you want to give something of yourself. Es cuando usted se da algo de sí mismo, You share something of yourself comparte algo de sí mismo, that will eventually produce something in the earth that looks like you. que va a producir algo en la tierra que tiene la apariencia That becomes suya. a testimony of your love. Se vuelve un testimonio del amor de ustedes. Amen.
That's Amén. in the perfect world. Eso es en el mundo perfecto. Okay. John 3:16. Juan 3:16. For God so loved the world. Porque Dios amó tanto al mundo. Watch this. Mire esto. Not the church. No a la iglesia. Yes. Sí. God loved the Dios amó al world. mundo. You can look at the gist. Mire esto. That He gave His only begotten Son. Que Él dio a su Hijo unigénito. That whosoever believe in Him Para que cualquiera que creyere en should Él not perish, no perezca, but have everlasting life. sino que tenga vida eterna. So therefore God longed to share His rulership. Por eso Dios anheló compartir su gobierno, So the nature of that love of God para que la naturaleza del amor de Dios motivated the King of Heaven motivara al Rey del cielo to create spiritual children or mankind para crear hijos espirituales o humanidad for one purpose, para un to propósito, share His kingdom of rulership with. para compartir su reinado. A father always wants to share with his son Un padre siempre quiere compartir con su hijo, because a king always rules for the benefit of another. porque un rey siempre gobierna para el beneficio de A otro. father rules for the benefit of his family. Un padre gobierna para el beneficio de su familia, But pero you must have another tiene que tener otro to rule for. para quien Otherwise you have gobernar. nothing to rule over, rule for. Si no, usted no tiene a otro sobre So cuál there must be gobernar. another. Así que tiene que haber otro. Now let me prove this to you through scripture. Déjeme probarle esto por la escritura. This scripture I'm going to mention how you have to look at the scripture every day of your life. Esta escritura que voy a mencionar la va a tener que ver todos los días de su vida. Matthew 25 verse 34. Mateo 25, Then 34. the king will say to those on his right, Y el rey le dirá a aquellos a su derecha, Kuni, Cuní, come you who are blessed by my Father. vení, eres bendito de mi Padre. Take your inheritance. Toma tu The herencia. Father has blessed you. El Padre te ha He has bendecido. given you inheritance. Te ha dado una herencia. Your heavenly Father has blessed you. Tu Padre Celestial te ha He bendecido. has given you an inheritance. Te ha dado una herencia. The kingdom El reino prepared for you preparado para ti since the creation of the world. desde la creación del mundo. So long time ago, Así que un largo muchos tiempo años atrás, ago, muchos años atrás, God prepared an inheritance for you. Dios preparó una herencia para And that ti. inheritance is His kingdom. Y esa herencia es su reino. But the problem is, Pero el problema es we preach a gospel of salvation que predicamos un evangelio de and not the salvación gospel of the y kingdom. no predicamos el evangelio del And we reino. build our own kingdom in churches. Y edificamos nuestro propio reino en las We build iglesias. our own name. Edificamos nuestro our own propio domain. nombre, nuestro propio And we dominio. miss the purpose of the kingdom of God. Y nos perdimos el propósito del reino Now de let's Dios. look at the life of John. Miremos la vida de Juan. John was standing with his feet in two ages, Juan estaba parado con sus pies en dos eras, in the old and in the new. en la vieja y en la nueva. Because in Luke chapter 16 verse 16, Porque en Lucas 16:16 it says the law and the prophets were until John. dice, la ley y los profetas fueron hasta Juan. So what they preached Así que lo que ellos predicaban, came out the law of and the prophets, lo que él predicaba era la ley y los profetas. the minor and the major prophets, Los profetas menores y the mayores. law that was given to Y Moses. la ley que había sido dada a Moisés. That's what they preached. Eso predicaban. But it says then, Pero dice luego, but since that time, pero desde ese at tiempo, time of John, el tiempo de Juan, the kingdom of God has been preached, el reino de Dios ha sido predicado. and everyone is pressing into it. Y todos están presionando en We él. must press into it. Tenemos que presionar en él. Now let's look at the life of Jesus. Miremos la vida de Jesús. In Matthew chapter 4 verse 23, En Mateo 4, 23. this was the inception of Jesus' ministry in the earth. Este fue el comienzo del ministerio de Jesús en la And tierra. Jesus went about all Galilee teaching in the synagogues, Y Jesús anduvo por todo Galilea enseñando en sus sinagogas, preaching the gospel of the kingdom, predicando el evangelio del reino and healing all kinds of sickness and all kinds of disease among the people. y sanando todo tipo de enfermedades y dolencias entre la gente. So what did he preach? Así que, ¿qué He predicaba? preached kingdom. Él predicaba reino. Matthew chapter 9 verse 35. Mateo 9:35. And Jesus went about all
all the cities, Luego Jesús anduvo por todas las ciudades, todas, and villages, y los pueblos, teaching in their synagogues, enseñando en sus sinagogas, preaching the gospel of the kingdom, predicando el evangelio del and reino healing every sickness and y disease. sanando toda enfermedad y Now dolencia. look Ahora at mire this. esto. Amazing story about the life of Jesus. Es una asombrosa historia sobre He la vida de did not Jesús. preach the gospel of salvation. Él no predicó el evangelio de He had salvación. no evangelistic crusades. No tenía cruzadas He evangelísticas. wasn't out there running for souls to be saved, souls to be saved. No andaba corriendo para que las almas fueran salvas y las almas fueran salvas. In other words, don't understand me wrong. I'm not against it. No me entiendan mal, no estoy en There's contra a de way eso. to. Pero hay una forma para You llegar. cannot enter the kingdom without being born again. No puedes entrar al reino sin nacer de So you nuevo. have to get saved. Tienes que ser salvo. So the soul need to get saved. Así que el alma tiene que ser To enter the salva kingdom. para entrar al But he reino. did not focus on the soul being saved. Pero no se enfocó en el alma que fuera salva. Because if they understand the kingdom, Porque si él entendía reino, they would understand how to get saved. iban a entender cómo ser salvo What is salvation is about. y de qué se trataba la salvación. So he was preaching the gospel Así que of él the estaba kingdom. predicando el evangelio del reino. Now look at this. Mire esto. Even after Jesus died, Aún después que Jesús murió, and for 40 days he appeared to his disciples and the people in the earth. aún por 40 días se le apareció a sus discípulos y a la gente en la After tierra his death. después de su Look muerte. at this. Mire esto. Acts chapter 1 verse 3. Hechos 1:3. To whom he also presented himself alive A quienes él también se presentó a sí mismo vivo. after his suffering by many infallible proofs, Después de su sufrimiento por muchas pruebas infalibles, being seen by them siendo visto por ellos during 40 days and speaking of the things pertaining to the kingdom of God. durante 40 días y hablando de las cosas pertenecientes al reino So de he Dios. still only had one message. Así que todavía tiene solo un Even mensaje. after he died and he rose again, Aún después de morir y resucitar, he preached the gospel of the kingdom of God. predicaba el evangelio del reino de Dios. In Acts 1 verse 3, the NIV says it this way. Hechos 1:3 de la NBI dice así: After his suffering, he showed himself to these men, después de su sufrimiento, se mostró a sí mismo a estos hombres gave many convincing proofs that he was alive. y dio muchas pruebas convincentes de que estaba vivo. He appeared to them over a period of 40 days. Él se apareció a ellos durante un periodo de 40 días And he spoke about the kingdom of God. y les habló del reino de He Dios. only had one message, Solo tenía un the mensaje: kingdom of God. el reino de Now Dios. let's look at the lives of the apostles. Ahora miremos la vida de los In apóstoles Acts 19 verse 1 to 11. en Hechos 19 del 1 al 11. While Apollos was at Corinth, Paul took the road to the interior and arrived at Ephesus. Mientras Apolos estaba en Corinto, Pablo lo llevó a través del camino al interior y llegaron a Éfeso. There he found some disciples and he asked them, Allí él encontró a algunos discípulos y les preguntó: did you receive the Holy Spirit when you believe? ¿Recibieron el Espíritu Santo cuando creyeron? They answered, no, we have not even heard that there is a Holy Spirit. Ellos respondieron: no, ni siquiera hemos oído que hay un Espíritu So Santo. Paul asked them, then what baptism did you receive? Entonces Pablo les preguntó: They say, ¿qué bautismo ustedes reciben? John's baptism, they replied. El bautismo de Juan recibimos, Paul respondieron. said, Pablo dijo: John's baptism was a baptism of repentance. el bautismo de Juan fue un bautismo de arrepentimiento. That's why I told you, remember when John announced Jesus? Recuerden que les dije que cuando Juan anunció a When he Jesús, announced the new season, cuando anunció la nueva estación, he should have laid his gospel of repentance at the feet of Jesus. él debería haber dejado su evangelio de arrepentimiento And al pie de Jesús y transicionar And preaching the gospel of the kingdom. y predicar el evangelio del No, reino. that's what he preached. Pero esto es lo que él Baptism predicó: of repentance. bautismo
evangelio de arrepentimiento, bautismo He arrepentimiento. told the people to believe in the one coming after him, that is in Jesus. Él se olvidó de reafirmar a la gente que creyera en aquel que venía después de él. On hearing this, they were baptized into the name of the Lord Jesus. Al escuchar esto, eran bautizados en el nombre del Señor And when Jesucristo. Paul placed his hands on them, they received the Holy Spirit. Pablo Came in. oró por ellos y ellos recibieron el Espíritu And they Santo. spoke in tongues and they prophesied. Y luego hablaron en lenguas y They were profetizaron. about 12 men in all. Había acerca de 12 hombres en todo. Paul entered the synagogue and spoke there boldly there for 3 months, Pablo entró a la sinagoga y les habló audazmente por 3 meses, arguing persuasively about the kingdom of God. discutiendo persuasivamente sobre el reino de Dios. Now watch this. Ahora mire esto, But some of them became obstinate. pero algunos de ellos se volvieron obstinados, They refused to believe, rechazaron creer and they publicly maligned the way. y públicamente maldijeron el So camino. Paul left them. Así que Pablo los He dejó. took the disciples with him Él tomó a los discípulos con and had él discussions daily in the lecture hall of Tyrannus. y tuvo discusiones, compartieron ideas con ellos diariamente en la conferencia de Tirano. This went on for 2 years, Esto aconteció por 2 años, so that all the Jews and Greeks who lived in the province of Asia de modo, heard the word of the Lord. de modo que todos los judíos y griegos que vivían en la provincia de Asia oyeron la palabra del Señor. The whole of Minor Asia got saved. Todo Asia Menor, más a menor fue salva. God did extraordinary miracles through Paul. Dios hizo milagros extraordinarios So a you través de find Pablo. that even Paul preached the gospel of the kingdom Así que vemos que aún Pablo predicaba el for evangelio del 2 reino. solid years, every day. Por 2 años sólidos, That was todos los the días, only theme of his message. era el único tema de su mensaje. He persuaded them. Los persuadió. Hallelujah. And Aleluya. then you see that in Acts 20, verse 25 to 27, skip a few. Y luego vemos en Hechos 20, versículos 25 y 27. Listen to what he says. Escuche lo que dice. And indeed now I know that you all, among whom I have gone preaching the kingdom of God, En realidad, ahora yo sé que todos ustedes, entre los cuales he andado predicando el reino de Dios, will see my face no more. no verán ya más mi rostro. Watch this now. Miren esto. For I have not shunned to declare to you the whole counsel of God. Porque no he llegado a declarar el completo consejo de Dios. So he equalizes it, he makes it equal as the whole counsel of God. Y lo hace esto igual a todo el consejo de Dios. And in verse 25, Y en el versículo and the NIV says this. 25 de la NBI dice: Now I know that none of you among whom I've gone out preaching the kingdom will ever see me again. Yo ahora sé que ninguno de ustedes, entre los cuales he andado predicando el reino, me verán de nuevo. For I have not hesitated to proclaim to you the whole will of God. Porque no he dudado en proclamarles a ustedes la completa voluntad de Dios. So the whole counsel of God Así que el completo consejo de Dios is the whole will of God. es la completa voluntad de Dios. Is the whole gospel, Es el completo evangelio, which is the gospel of the kingdom. el cual es el evangelio del That's what Paul reino. says. Esto es lo que dice Pablo. Now I'm asking the question, what about you and me? Ahora le hago la pregunta: ¿y qué de usted y de mí? Since the time of John, they preached the gospel of the kingdom. Desde el tiempo de Juan predicaron el evangelio del reino. Jesus preached the kingdom before he died. Jesús predicó el reino antes de morir. After he was resurrected, he preached the kingdom. Después de resucitar predicó el reino. The disciples preached the kingdom. Los discípulos predicaron el What reino. about you and me? ¿Y qué usted y yo? Matthew 10 verse 7 says, Mateo 10, versículo 7 and dice: as you go, y a medida que ustedes vayan, preach saying the kingdom of heaven is at hand. prediquen diciendo el reino está We need to cercano. preach the gospel of the kingdom. Necesitamos predicar el evangelio del reino. Why do we need to preach the gospel of the kingdom? ¿Por qué necesitamos predicar el evangelio del reino? Matthew 24 verse 14. Mateo 24, versículo And 14. this gospel of the kingdom will be preached in all the world as a witness to all nations. Y este evangelio del reino será predicado en todo el mundo como un testigo And- o un testimonio a todas las And naciones. then the end will come. Y luego vendrá el fin. So this gospel must be preached to all the
world. Así que este evangelio debe ser predicado a todo el mundo. For God so loved the world. Porque de tal manera amó Dios al mundo. Hallelujah. Our problem is, Nuestro problema es, I know by this you understand it's more my problem than it's yours. ahora yo sé que usted piensa que es más mi problema que el de ustedes, It's pastors. es de los pastores. That's what. Okay. Matthew 23. Mateo Let me 23. give you a scripture and I'll rest my case. Déjeme darle una escritura para defender mi Verse caso. 13 to 15. Versículo 13 al 15. It says, woe to you, teachers of the law and Pharisees, you hypocrites. Hay de ustedes, maestros de la ley y fariseos hipócritas. You shut the kingdom of Ustedes- heaven in people's faces. Ustedes cierran el reino de los cielos delante de las caras de la gente. Why? ¿Por qué? Because you yourself do not enter, Porque ustedes mismos no entran, nor will you let those enter who are trying to. tampoco permiten a aquellos que quieren entrar. Woe to you, teachers of the law, you Pharisees, you hypocrites. Hay de ustedes, maestros de la ley, hipócritas. You travel, here comes the traveling evangelist. Acá vienen los evangelistas itinerantes. That was me too, Yo también era for así. many years. Por muchos años fui eso. Woe to you, teachers of the law, the Pharisees, you hypocrites. Oh, ustedes, maestros de la ley, fariseos hipócritas. You travel over land and sea to win one single convert. Ustedes viajan por mar y tierra para ganar un solo convertido. And when you've succeeded, Y cuando han tenido éxito, you make him twice as much a child of hell as you are. lo hacen 2 veces más hijo de las tinieblas que ustedes. That's hard words. Son palabras duras. Jesus speaking. Jesús está Okay. hablando. Now watch it. What they also do is Luke chapter 11 verse 52. Lucas 11:52. Woe to you, experts of the law, Hay de ustedes expertos en la ley, because you have taken away the key to knowledge. porque ustedes le han quitado la llave al You conocimiento. yourself have not entered, Ustedes mismos no han entrado and you hindered those who were entering. y obstaculizan a aquellos que están entrando. What is the key to knowledge? ¿Cuál es la llave del conocimiento? Luke chapter 8 verse 9. Lucas 8:9. His disciples asked him, what does this parable mean? Sus discípulos le preguntaron qué significaba We'll esta get to that just now. parábola. Y lo vamos a llegar ahora. And he answered them in verse 10. Y en el versículo 10 les He responde. said, the knowledge of the secret of the kingdom of God has been given to you. Él les dijo, el conocimiento de los secretos del reino de Dios le han sido dado a ustedes. To who did God give it? ¿A quién se lo dio Dios? To the disciples, A los discípulos, to the sons, a los to hijos, the apostolic people. a la gente apostólica. God has given you the key. Dios te ha dado la llave. By the way, to me, that is the greatest sign of an apostle. Para mí también esto es una gran señal de un apóstol. Because the disciples were the ascension apostles. Porque los discípulos fueron aquellos The apóstoles, Lord said, come on, fueron los apóstoles. I've given you the keys. Le doy a ustedes las llaves. To me, a sign of a true apostle Para mí una señal de un verdadero is apóstol not signs and wonders. no son las señales y maravillas. Well, they did a lot of signs and wonders. Oh, hicieron muchas señales y Because maravillas. the Bible says, Porque la Biblia dice signs and wonders should follow them that believe. que las señales y maravillas seguirán a los que creen. So believers must do signs and wonders. Así que los creyentes tienen que hacer señales y Amen. maravillas. It's also not Amén. the guy with the biggest network with the biggest church. Tampoco es aquel que tiene la gran red de iglesias o la gran iglesia. A sign of an apostle is La señal de un apóstol he es that can access the hidden secrets, aquel que puede acceder a los secretos that can escondidos decode them y que puede and decodificarlos make them plain for people to see. y hacerlos claros para que la gente los vea. Okay. So what is the kingdom? Así que, ¿qué es el reino? What is the kingdom? ¿Qué es el You reino? can write this down. Lo puede The escribir. kingdom is, the definition of kingdom La is definición del reino es God's eternal governmental order. el reino, reinado, orden gubernamental y eterno de Dios. Rule and reign El reinado, el gobierno, el orden gubernamental y eterno de Dios. on earth as it is in heaven. En la tierra como lo es en los cielos. Let me repeat it again. Déjeme repetirlo de vuelta. God's eternal governmental order, rule and reign. El reinado, gobierno, orden gubernamental God's eterno de Dios. eternal order, rule, eternal governmental order, rule and reign El reinado, gobierno, orden gubernamental y eterno de on Dios. earth as it is in heaven. En la tierra como lo es en los cielos. Look at me. Mírame a mí.
on this earth first, en esta tierra primero, before it manifests in the earth. antes que se manifieste en la First in tierra. this piece of earth. Primero en este pedazo de tierra. God's kingdom needs to come here El first. reino tiene que venir primero. That's why I say the kingdom is in your hearts. We'll Por get eso that to it. dice, el reino está en tu Before it will corazón, manifest in the natural earth. antes que se manifieste en la tierra God's natural. rule has to come. El His reino de order Dios has to tiene que come. venir acá, el orden de Dios tiene que His venir acá. government must Su come gobierno debe venir acá, here. aquí, before it manifests there. antes que se manifieste Okay, allí. Matthew 6 verse 10, amplified. Mateo 6:10, Jesus versión prayed. amplificada. Jesús How ora. many of you know that when Jesus prayed that God will answer his prayer? ¿Cuántos saben que cuando Jesús oraba, Dios respondería a sus oraciones? Absolutely. Absolutamente. Let your kingdom come, Que venga tu reino, your will be done tu voluntad sea hecha on earth as it is in heaven. sobre la tierra como lo es en los So, cielos. Matthew 11 verse 12. Mateo 11:12. From the days of John the Baptist until now, Desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, kingdom of heaven of God has been forcefully advancing. el reino de Dios o de los cielos ha estado con fuerza So avanzando. it's advancing. Está avanzando. It has ever been advancing. Siempre ha estado It is avanzando. still advancing. Todavía está avanzando. And forceful men lay hold of it. Y con fuerza los hombres toman de él. Luke 16:61 again. Lucas 16:16 de The vuelta. law and the prophets were proclaimed until John. La ley y los profetas fueron proclamados hasta Juan. Then a new season dawned. Entonces una nueva estación Since amaneció. that time, Desde ese the tiempo, good news of the kingdom of God is being preached. las buenas nuevas del reino de Dios estuvieron siendo And predicadas. everyone is forcing his way into it. Y todos esfuerzan su entrada a él. Now you cannot be voted into the kingdom. No pueden votarte para que You entres have to al be reino. born into the kingdom. Tienes que nacer en el reino. Okay, but the teachers still taught it this way. Pero los maestros todavía enseñan de esta forma. They taught it this way. Lo enseñan de esta forma. The kingdom of God is heaven. El reino de Dios es el cielo And it has no relationship with the earth. y no tiene ninguna relación con la tierra. They say the kingdom of God is heaven. Ellos dicen el reino de Dios es el cielo. But that's not what the Bible says. Pero no es lo que la Biblia dice. Hallelujah. Aleluya. But it's rule, it is a rule, it is a reign. Es un gobierno, es un reinado. It is a condition in your heart Es una condición en tu corazón that must manifest that rulership, que that debe, authority que debe manifestar ese reinado, order, esa autoridad, that ese power orden, ese poder in the natural. en lo natural. It has to manifest it. Se tiene que manifestar. And the outcome of it will be Y el resultado de eso será righteousness, peace, and joy. justicia, paz y gozo. Righteousness, peace, and joy Justicia, paz y gozo is what manifests when the kingdom has come. es lo que se manifiesta cuando el reino viene. They are the fruits or the result of, if you will. Son el fruto o el resultado de, si lo quiere decir así. Are you still with me? ¿Están todavía conmigo? We have to understand one thing. This kingdom is a kingdom that is spiritual. Tiene que entender conmigo que este reino es espiritual. Romans 14 verse 17. Romanos 14, versículo For 17. the kingdom of God is not a matter of eating and drinking, Porque el reino de Dios no es asunto de comer y beber, but of righteousness, peace, and joy in the Holy Ghost. sino de Holy Spirit. justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. And then Luke chapter 17 verse 20 to 21 says it this way. Y Lucas 17, versículo 20 al 21, lo dice de este modo. Jesus replied, Jesús respondió, the kingdom of God does not come with your careful observation. el reino de Dios no viene con vuestra cuidadosa observación. Normal people say it is here, it is there, there it is, Tampoco la gente dice está aquí o está allí, because the kingdom of God is within you. porque el reino de Dios está dentro de It's ustedes. talking about a natural manifestation of a kingdom, Habla de una manifestación natural del reino, like the kingdom of England. como el reino de Inglaterra. This kingdom is something that's within. Pero este reino es algo dentro. Now, once you get born again, Una vez que usted nace de nuevo, the kingdom enters you. el reino entra en usted. And now that it has entered you, Y una vez que ha entrado a you usted, have to enter the kingdom, usted tiene que entrar al or you reino. have to manifest that kingdom. O tiene que manifestar ese reino. Okay. Ok. Now I want to go to something else. Ahora quiero ir a otra I'm cosa. going to come algo back to más. the kingdom just now. Y luego voy a I volver al reino. want to deal with something. Voy a tratar con algo. The earth belongs to the Lord La tierra le pertenece al Señor and not the devil. y no al diablo. Psalm 24 verse 1.
Salmo 24, versículo The 1. earth is the Lord's and everything in it. La tierra es del Señor y todo lo que en ella hay. 1 Corinthians 10 verse 26. 1 Corintios 10, 26. For the earth is the Lord's and the fullness thereof. Porque la tierra es del Señor y la plenitud de ella. Look at what Moses said in Exodus 9:29. Miren lo que dice Moisés en Éxodo 9, 29. So Moses said to him, Así que Moisés le dijo: as soon as I've gone out of the city, I will spread out my hands to the Lord. en tanto que yo haya salido de la ciudad, extenderé mis manos al Señor. The thunder will cease, El trueno cesará and there will be no more hail, y no va a haber más hielo, that you may know para que ustedes puedan conocer. that the earth is the Lord's. No va a haber más granizo, para que ustedes sepan que la tierra es del Señor. That the earth is the Lord's. Que Amen. la tierra es del Señor. Exodus 19 verse 5. Éxodo 19, versículo Now 5. therefore, if you will indeed obey my voice and keep my covenant, Por lo tanto, si vosotros en realidad obedecen mi voz y guardan mi pacto, see, we have to keep the word. tenemos que guardar la We palabra. can't do it without the word. No podemos lograrlo sin la palabra. Then you will be a special treasure to me, Entonces vosotros seréis un especial tesoro para mí, above all people, sobre toda la gente, for all the earth is mine. porque toda la tierra es mía. Why on earth would he say that? ¿Por qué se le ocurrirá decir He could esto? have just stopped with, if you obey my voice and keep my covenant. Podría haber parado en si Then you're obedecen like mi special voz people. y guardan mi mandamiento, serán mi But he's especial actually pueblo. telling you what he wants to do with the special people. Pero realmente está diciendo que quiere él hacer For con all este pueblo the especial. earth is mine. Porque toda la tierra es mía. And here is the reason why. Y acá está la razón por qué. God made man the legal custodian of the earth. Dios hizo al hombre el custodio legal de la tierra. Because in the beginning, God created man and he said to him, Porque en el to comienzo them. Dios creó al hombre y le dijo a él o a ellos, Genesis chapter 1, verse 26, Génesis capítulo 1, versículo he says, 26, have dominion tengan dominio over the fish of the sea, sobre los peces del mar, over the birds of the air, sobre las aves del over aire, the cattle, and over all the earth. sobre el ganado y sobre toda la tierra. Over all the earth. Sobre toda la tierra. Dominion over all the earth. Dominio sobre toda la And over tierra. every creeping thing that creeps on the earth. Y sobre toda cosa que se arrastre Fasten en la your tierra. seatbelts. Abróchense los Psalm cinturones. 115, verse 16. Salmo 115, The highest heavens 16. belong to the Lord, Los cielos de los cielos le pertenecen al but Señor, earth he has given to mankind. pero la tierra se la ha dado a la humanidad. Hallelujah. But Aleluya. we know when man sinned, creation was subjected to vanity. Pero cuando el hombre pecó, la creación fue sujeta a vanidad. Romans 8, verse 20. Romanos For 8:20, the creation was subjected to futility, porque la creación fue sujetada a inutilidad, not willingly, no de manera but because voluntariosa, of him who voluntaria, subjected it. sino a causa de quien la sujetó. Actually, there should have been a comma. In hope Tendría que haber una coma to diciendo be liberated esperanza, like the sons of God. para ser liberada por los hijos de Dios. Earth wants to be liberated. La tierra quiere ser liberada. The earth that belongs to you needs to be liberated. La tierra que le pertenece a usted necesita But it ser needs the liberada. sons of God. Pero necesitamos los hijos de Dios. Now watch this. Mire esto. Adam through sin lost his authority, Adán a través del pecado perdió su autoridad, lost the right to rule the earth. perdió el derecho de gobernar esta tierra. And therefore the devil set up a domain of darkness on the earth. Por lo tanto, el diablo estableció un dominio de tinieblas en la tierra. And that domain is called Ese dominio es llamado the world. el mundo. Now the word world Ahora, la palabra mundo is the word cosmos. es la palabra cosmos. We'll get to that just Y now. vamos a llegar a eso ahora. To prove to you Para mostrar, that with probarles the a sin of ustedes Adam, que con el pecado de Adán, the world was given to the devil. el mundo le fue dado al diablo. The devil became the god, the prince, or the ruler of this world, El diablo se convirtió en el dios, el príncipe o en el gobernador de este mundo. and not of the earth. Y no de la tierra. Yes. Sí, Okay, we'll get to it just now. vamos a llegar a eso ahora. Because remember in Luke chapter 4, Porque recuerde que en Lucas verse capítulo 5 4, to 8, versículos 5 al 8, then the devil
took Jesus up on a high mountain, Entonces el diablo llevó a Jesús a una montaña alta showed him all the kingdoms of the world, y le mostró a él todos los reinos del mundo, in a moment of time. en un momento de tiempo. And the devil said to him, Y luego el diablo le dijo, all this authority I will give you, toda esta autoridad te daré and the glory, y la gloria, for this has been delivered to me, porque esto me ha sido entregado a mí and I can give it to whoever I wishes. y se lo puedo dar a quien yo quiera dárselo. Listen, Escuche. Jesus did not argue with that fact. Jesús no discutió He did not say, no, con este hecho. you No don't dijo, have the authority. no, tú no tienes la autoridad. Because he did have the authority. Porque sí tenía la autoridad. Because Adam lost it. Porque Adán la He perdió. lost his dominion. Perdió su He dominio. lost his rule. Y perdió su gobierno. Okay? Okay. Verse 7. Versículo 7. Therefore, if you will worship before me, all of this will be yours. Por lo tanto, si tú me adoras, todo será tuyo. But Jesus didn't argue with him. Pero Jesús no He just said. discutió, solo dijo. And Jesus answered and said to him, Y Jesús respondió y le dijo, get behind me, Satan, ponte detrás mío, for Satanás, it is written, porque está escrito, you shall worship the Lord your God, and him only you shall serve. solo al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Never argued about the fact that the world belonged to him. Nunca le That he was the discutió, ruler nunca le discutió con que el mundo le perteneciera a He Él, was the que prince. era el gobernador and he had the y authority. que tenía la autoridad. Now let's look at the word world, the definition of the word world. Observemos la definición de la palabra mundo. It is the Greek word cosmos. Es la palabra griega And it means cosmos. this. Y significa esto. It's a world system. Es un sistema del mundo. It comes from the base of an orderly arrangement of things. Viene de la base que tiene que ver con un arreglo ordenado de That las is cosas. a decoration, Una decoración. the world. El mundo. Amen? It means this. Significa esto. It is a temporary setting or arrangement of things. Es una ambientación temporaria o arreglo de las cosas. Therefore, the world is Por lo tanto, el mundo a es system that operates on planet Earth. un sistema que opera en el planeta Tierra. The governing influence and the influence that is temporary impacting the earth. La influencia de gobierno, la influencia que está temporalmente impactando la Tierra. It's like a passing play that is performed on a stage. Es como una decoración, una escenografía que está sobre un escenario. It's like this. Es como esto. That stage Este escenario is the earth. es la Tierra. But when there's a play that's being performed, Pero cuando hay una obra de teatro que se está desarrollando, which is called the actuando, cosmos, the world, the system que that lo llamamos operates, el cosmos, el sistema que opera, it is a play that takes place on the stage of the earth. es una obra de teatro que está encima del escenario mundo. But how many of you know that when a play takes place, Pero ¿cuántos de ustedes saben que cuando una obra de teatro you can está, ask Lizelle, she'll tell you. se está realizando, Lisel les puede contar, They have things on that stage hay cosas en el escenario that is called a facade. que hablan, que son como una falsedad. It's called No, a prop. una fachada, yes. Called a prop. Sí, el prop, una fachada, yes. Okay. In other words, En otras palabras, you see this thing taking place here like a movie, usted lo ve a esto ocurriendo como si fuera una película, but the fact it's not real. pero la It's verdad not que no es real. real, It's fake. es falso, It's not genuine. no es genuino. Because if you walk around the back of you, see it's but plaster or plastic or wood or something. Porque si usted camina la parte de atrás, se va a dar cuenta que es de plástico o de madera. That is what the devil has been busy with on the earth. Y eso es lo que ha estado haciendo el diablo con el And mundo. people are participating in that play as if it's real. Y la gente ha estado participando But en esa obra de you've teatro como been si fuera living a real. lie. Pero ahora está viviendo una It mentira. is fake. Es It's falso. not real. No es real. That world system has been dictated by the devil. Ese sistema del mundo ha sido dictado He's por the el diablo. conductor and the producer. Él es el conductor y el productor. He tells the guy, jump, Le dice, lay down, salta, sit still, acuéstate, eat, drink. quédate, come, And bebe. everybody says, yeah, sure, and they do it. Y todos dicen, seguro lo haré. But that's not your life. Pero no es tu vida. For God so loved the world Porque de tal manera amó
Dios al The mundo. earth belongs to the Lord and the fullness thereof. La tierra le pertenece al The Señor y toda la highest plenitud de heavens ella. belong to the Lord. Los cielos de los cielos le pertenecen al Señor. He has given to man. Pero esta tierra se la ha dado al And what hombre. he's come to do is to redeem the system of the world. Y lo que ha venido a hacer el Señor es a redimir el sistema del mundo. Place it with the kingdom of God. Y poner de vuelta el reino de Dios.